Hola a todos. En este video quiero explicarles de manera muy breve en qué consisten los procedimientos de cohesión textual. Esta es una presentación breve con lo fundamental. La explicación o los contenidos más desarrollados los encuentran en el material del tema disponible en su aula virtual, ¿de acuerdo? Pero estos son los lineamientos como para que puedan comprender mejor todo el contenido. Muy bien. Si ustedes encontraran esta relación de ideas, San Leonardo quería fundar un monasterio. San Leonardo fue a pedir un trozo de tierra al rey. El rey ofreció a San Leonardo todo un reino. San Leonardo rechazó el reino. San Leonardo dijo que solo quería la tierra que pudiese recorrer el asno de San Leonardo en una noche. Por esta razón se tenía a San Leonardo como patrón de los burros y de los asnos. Todo el mundo invocaba a San Leonardo para que San Leonardo velase por la salud de los burros y de los asnos. Este fragmento que acabo de leer, que no es mío, que está tomado de Cassani, del libro Enseñar Lengua, les pregunto, ¿es un texto? ¿Se puede considerar un texto? Cuando nosotros leemos un fragmento, normalmente buscamos dos cosas. Por un lado, que tenga lógica, ¿no? Desde ese punto de vista, este texto o esta relación de ideas o esta secuencia o como lo queramos llamar, ¿es lógico? A ver, les pregunto, ¿sabemos quién es el protagonista de la historia? Sí, ¿no? San Leonardo. ¿Sabemos qué otro interlocutor tenía en esta historia San Leonardo? Sí, un rey. Nos ubicamos en la época medieval. Muy bien. ¿Qué era lo que quería San Leonardo? Fundar un monasterio. Muy bien. ¿Y para fundar un monasterio qué necesitaba? Un trozo de tierra que solamente se lo podía dar el rey. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿El rey le dio el trozo de tierra, sí o no? Bueno, le ofreció un reino. ¿San Leonardo lo aceptó? No, lo rechazó. ¿Pero rechazó la tierra? No, sí quería, pero quería algo menor. Muy bien, ¿cuáles eran las dimensiones de esa tierra? Pues lo que pudiese recorrer su asno en una noche. Lo que el asno pudiera recorrer, ese sería el tamaño de la tierra. Ya. Entonces, como era el asno el que marcaba la dimensión del terreno, pues se tiene a San Leonardo como patrón de los asnos. Y cuando un santo es patrón de algo, pues entonces se le invoca, se le reza para que nos ayude con ese algo. O sea, sí hay una lógica, ¿no? Si yo formulo las preguntas, encontramos las respuestas. O sea que desde el punto de vista de la coherencia hay una secuencia lógica y se puede rescatar información. Ahora vamos a verlo desde otra clave. Esto estaría cohesionado, es decir, cuando yo considero que algo está cohesionado es que los elementos están bien entrelazados entre sí y desde un punto de vista textual se evitan repeticiones, por ejemplo. Podemos decir lo mismo pero con menos palabras, por ejemplo. ¿Esto se cumpliría aquí? No, ¿verdad? Porque hay un montón de palabras que se repiten. San Leonardo, rey, reino, asnos, burros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que no podría considerarse como un texto, sino como un listado de oraciones que están colocadas en sentido de una secuencia lógica, pero nada más. Y aquí es donde entran estos procedimientos de cohesión textual que se les explican en el material. Es decir, qué recursos tenemos en nuestra lengua para lograr fusionar mejor estas ideas, tratando de evitar el mayor número de repeticiones. ¿De acuerdo? Una redundancia siempre existe en los textos, siempre es así, porque recuerden que la finalidad es transmitir información y esa información se tiene que comprender, porque si no, no logramos el objetivo comunicativo, pero tenemos que tratar de hacerlo de tal manera que el texto sea lo más lógico y cohesionado posible. Bien, ¿cuáles son los recursos? Bueno, antes de ver los recursos, esta es, por ejemplo, una posibilidad. Si yo les hubiera dicho, ¿qué posibilidades tienen ustedes de arreglar el texto? Me pueden dar muchas, muchísimas. ¿Bien? Yo les estoy mostrando una. Como San Leonardo quería fundar un monasterio, fue a pedir un trozo de tierra al rey. Este le ofreció todo un reino, pero el santo lo rechazó porque solo quería la tierra que pudiese recorrer su asno en una noche. Por esta razón, se tenía a San Leonardo como patrón de los asnos, y todo el mundo lo invocaba
para que velase por la salud de estos animales. ¿A qué está mucho mejor? Yo creo que sí. Ahora, fíjense en los colorines que están colocados en la diapositiva. Esto visualmente quizá no es muy bonito, pero tiene una finalidad didáctica. ¿Cuál es esa finalidad? Que ustedes puedan comprender cuáles son las relaciones que se han establecido. ¿Se acuerdan que una de las palabras que más se repetía era San Leonardo? Constantemente aparecía al comienzo porque es el protagonista de la historia. Muy bien. Ese San Leonardo lo he colocado con color celeste. Pueden ver todas las otras palabras o el signo de ausencia que también está en el mismo color. Pues son todas aquellas palabras, expresiones o ausencia que están relacionadas con San Leonardo. Es decir, como San Leonardo quería fundar un monasterio, San Leonardo fue a pedir un trozo de tierra al rey. Claro, como acabo de mencionar a San Leonardo, pues aquí puedo evitar decirlo, así que lo quito. Ese es el significado de ese recurso, ese signo que utilizan en matemática. Fue a pedir un trozo de tierra al rey. El rey le ofreció todo un reino, pero como acabo de mencionar el rey, ¿tengo otra posibilidad de referirme al rey sin utilizar la palabra el rey? Sí, y este es el rey. Entonces, le ofreció. ¿A quién ofreció? A San Leonardo. Ofreció a San Leonardo todo un reino. Para no repetir San Leonardo, lo reemplazamos por un le. Pero el santo lo rechazó. ¿El santo? ¿Quién es el santo? San Leonardo. Lo rechazó. ¿Qué rechazó? El reino. ¿Se dan cuenta de la correspondencia? Continúo, porque solo quería la tierra que, ¿recuerdan los relativos? La tierra, la cual pudiese recorrer su asno. ¿Qué es un relativo? ¿Cuál es su antecedente? La tierra, pues están juntos. Pudiese recorrer su asno en una noche. ¿El asno de quién? El asno de San Leonardo. ¿A quién se refiere? A San Leonardo. ¿De quién es el asno? De San Leonardo. Por esta razón se tenía a San Leonardo. Aquí volvemos a recuperar a San Leonardo. ¿Por qué? Porque si yo lleno todo el texto de pronombres, va a haber un momento que ya me pueda confundir, por ejemplo, con el rey. ¿Por qué? Porque las dos palabras son masculinas. Y tenga que volver a leer para verificar la información. Entonces, a veces conviene volver a recuperar la palabra inicial, ¿ya? Sin sustitución ni otro tipo de recurso. Pero ven que no está tan cerca. Por esta razón se tenía a San Leonardo como patrón de los asnos. Y todo el mundo lo invocaba, ¿a quién? ¿A los asnos? No, a San Leonardo. Para que, de nuevo aquí, como acabo de hablar de San Leonardo, para que velase. ¿Quién es el que va a velar por la salud de los animales? Obviamente San Leonardo, no hace falta que lo diga, el contexto me permite recuperar la información, lo quito. Esos animales, ¿quiénes son los animales? Los asnos. ¿De acuerdo? Esta es una posibilidad. Con estos colores lo que pretendo es que ustedes comprendan ese tejido. Ahí está la etimología de texto, la base. Cuando hablamos de un texto estamos hablando de un tejido. Todo está tejido con estos procedimientos y todas las palabras están vinculadas entre sí. Hay unas que están en negrita como, pero, porque, por esta razón y son los conectores o conjunciones, en el caso de la i y del pero y el como también, que nos ayudan a enganchar las oraciones, ¿de acuerdo? Y el por qué. Bien, por esta razón ya sería más bien un conector de consecuencia. Da igual, no importa cómo lo llamemos, pero el asunto que son recursos que nos permiten hilar las oraciones estableciendo relaciones de contraste o de causalidad o de consecuencia o haciendo coordenadas copulativas. ¿Se acuerdan de la sección 4 con la i? Muy bien. A ver, entonces esto, que es la solución, ¿cómo se concreta? A ver, ¿cómo se llaman esos recursos que hemos utilizado aquí? Y aquí les presento. Estamos trabajando, bien, la bibliografía sobre este tema es muy diversa y muy amplia. ¿Bien? Dependiendo de los autores, los llaman de una forma o de otra, los clasifican de una forma o de otra. Yo he escogido la que considero más fácil de comprender y la que de alguna manera es más coherente con los nombres y con la teoría que está detrás. Y yo creo que a todos nosotros nos puede ayudar. Hemos seleccionado 4. ¿Cuáles son estos 4? Sustitución, repetición, supresión o eliminación, llámenlo como quieran, y el uso de conectores. ¿De acuerdo? Empezamos por el primero. La sustitución ya es familiar para ustedes, porque hemos estado trabajando la sustitución con pronombres relativos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el pronombre es la palabra especializada en sustituir y que el que
es un pronombre relativo que siempre, cuando es relativo y cuando es un pronombre, siempre va a reemplazar a un sustantivo. Entonces, ¿qué es lo peculiar de los pronombres? Que el pronombre en sí no tiene significado. Si ustedes van a un diccionario, a una gramática, va a decir el pronombre de tercera persona, pero no va a decir nada más. ¿De acuerdo? Sin embargo, si encuentran santo, pues la persona que ha sido reconocida por la Iglesia, ¿ven? Ahí sí hay un significado. Pero, ¿qué es lo peculiar de los pronombres? Que dentro del contexto van a asumir el significado de la palabra sustituida. Y aquí propiamente estamos hablando de sustitución. Por ejemplo, María y Arturo prepararon juntos el examen parcial. Ella en este contexto, ¿quién es? María. Él, en este contexto, ¿quién es? Arturo. Pero si en lugar de poner María y Arturo, el ejercicio dijera Juana y José prepararon juntos el examen parcial, ella ya no sería María, sería Juana. Y él ya no sería él, sino que sería José. ¿De acuerdo? Entonces la sustitución, ¿qué es? Quitar la palabra, reemplazarla por un pronombre, y ese pronombre en ese contexto va a adquirir el significado de la palabra reemplazada. Por ejemplo, vamos a la letra C. Ha leído varias veces el libro que le regalaste. Le regalaste un libro. Y ese libro ha sido reemplazado por el pronombre que. Entonces, ese que asume el significado del libro. Por eso libro es su antecedente. ¿De acuerdo? El profesor ya lo había avisado con tiempo. Lo. ¿Qué cosa había avisado con tiempo? Que el tema 7 no entraba en el examen. Entonces, si yo digo el profesor había avisado con tiempo que el tema 7 no entraba en el examen. Ya lo avisó. ¿Qué avisó? Que el tema 7 no entraba en el examen. Todo eso es reemplazado por el lo. Esa es la sustitución. No la confundan. Algunos otros autores aplican sustitución para todo. Yo quito una palabra, le pongo otra y ya la sustituyo. A ver, sí, si yo reemplazo un elemento por otro, ese es el significado de sustituir. Pero desde el punto de vista gramatical, cuando hablamos de sustitución estamos hablando de una función específica de los pronombres. Y en ese significado es el que estamos manejando aquí. ¿De acuerdo? Aquí tienen más ejemplos. No solamente es los pronombres clásicos, sino que los adverbios, en algunos casos, algunos tipos de adverbios, sobre todo de lugar y de modo, pueden funcionar como si fueran pronombres. Pueden adquirir una función complementaria que es también sustitución pronominal. Por ejemplo, si yo digo encontramos a los policías en el monte, allí, ¿a quién se refiere? En el monte. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan del dónde? Bien, la única diferencia es que allí es un adverbio de lugar y no tiene otra función. El dónde indica también lugar. Encontramos a los policías en el monte donde estaban buscando las pruebas del delito. El dónde sirve para unir las dos oraciones. Allí no, allí solamente sustituye. Bien, pero los dos tendrían una función sustitutoria. Allí se refiere a en el monte, donde también a en el monte. Aquí tenemos dos oraciones independientes. Si yo decidiera utilizar donde, como hicieron en el ejercicio para el que utilizaron el material de la sesión 4, en las oraciones, ¿se acuerdan? Podrían utilizar donde, pero aquí ya generarían una oración única utilizando un pronombre relativo. Entonces estarían añadiendo una subordinada de relativo a la oración principal. Encontramos a los policías en el monte. ¿Bien? Muy bien, ese es el procedimiento de sustitución, que no deben confundirlo con el de repetición o recurrencia, llámenlo como quieran. A ver, yo les decía al comienzo que cohesionamos para tratar de evitar repeticiones. Repetición de la misma palabra de manera constante, porque si yo lo hago constantemente va a parecer que mi manejo de la lengua o nuestra conciencia lingüística, nuestro dominio de los recursos es tan pobre que no disponemos de instrumentos, pero no porque no existan, sino porque no los conocemos y no los sabemos aplicar. Entonces, en el caso de la repetición o recurrencia, vamos a mantener una cierta repetición, pero
vamos a considerar 3 tipos de repetición. Entonces, ¿dónde se diferencia aquí esto de lo anterior? Que aquí las palabras que estamos utilizando sí tienen significado. ¿De acuerdo? Vamos a ver los ejemplos. ¿De qué 3 maneras puedo yo repetir? Puedo repetir la misma palabra. Juan está jugando con el balón. Es el balón que le regalaron sus amigos. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, Juan está jugando con un balón. Es el balón que le regalamos sus amigos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo menciono la palabra, primero balón, y luego ya la he presentado, vuelvo a decirla, la repito. ¿Bien? Es un procedimiento de cohesión importante. Pero ya no voy a seguir diciendo el balón, el balón, el balón. Tendré que utilizar otros recursos. ¿Cuáles pueden ser? Sinónimos. Ustedes han escuchado a los periodistas deportivos cuando transmiten, por ejemplo, un partido de fútbol. A mí me gusta el fútbol, me gusta ver mucho los partidos, sobre todo los del Real Madrid. Bien, esto es una broma, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Podemos utilizar un sinónimo. Ellos hablan del esférico, del balón, de la pelota, y por ahí algunos más. Algunos son muy creativos utilizando términos, pero si se dan cuenta, pelota, balón, esférico, tienen contenido. Son palabras que significan algo, ¿de acuerdo? Están definidas. Esférico, que es redondo, algo que es redondo, ¿de acuerdo? Entonces, pero se consideran sinónimos. Pueden ser sinónimos completos o pueden ser sinónimos en una parte del significado, pero son sinónimos. No vamos a entrar a detallar. Entonces el equipo peruano mostró destreza con el uso del balón. En el último partido tocaron la pelota 609 ocasiones. En un texto más largo, a lo mejor tendría que hacer las variantes. En un texto más corto podríamos haber dicho balón de nuevo. O en el último partido lo tocaron 609 ocasiones. Pero si yo digo lo tocaron, ya estaría utilizando la sustitución, no una repetición. ¿Bien? Y otra forma es utilizar hiperónimos. ¿Qué es un hiperónimo? Seguro que ustedes lo saben por estos ejercicios de razonamiento verbal que se suelen hacer en secundaria. El hiperónimo es una palabra que tiene un significado muy general y abarcador. Entonces, si yo digo, por ejemplo, me encantan las verduras, ya, verdura es verdura, pero ¿puedo especificar verduras concretas? Ahí sí, puedo decir acelga, puedo decir pepino, puedo decir tomate, puedo decir lechuga. Muy bien, todos estos entran dentro de la categoría de verdura. La palabra verdura es un hiperónimo, un término abarcador que va a incluir varios hipónimos, que son las palabras con significado más preciso, que encajarían dentro de esta categoría. En el caso de fresas, bueno, la fresa es una fruta, esa sería la categoría. Entonces la palabra fruta sería el hiperónimo. Si yo digo, por ejemplo, coche o yo digo moto, ¿cuáles serían sus hiperónimos? Vehículo, por ejemplo. Pero si yo digo cama o digo mesa, ¿cuál sería la categoría? Mueble. Esas palabras de significado más general o abarcador serían los hiperónimos. Entonces yo puedo hacer una repetición bien usando la misma palabra, bien utilizando sinónimos, bien utilizando hiperónimos. Por ejemplo, un coche se estrelló en la vía expresa. El conductor del vehículo no contaba con tarjeta de propiedad, por ejemplo. ¿Se dan cuenta de lo que hemos hecho? Eso sería una repetición en la que yo he utilizado un hiperónimo. ¿Y qué es supresión? Ya se lo mostré al principio. Yo suprimo una palabra que ya ha sido mencionada porque gracias al contexto puedo saber de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente la población de la ciudad de Lima es de aproximadamente 8 millones de habitantes. Se piensa que en 10 años más aumentará en 5 millones, por lo que tendremos que cuidar recursos como el agua. Entonces, se piensa que en 10 años más la población aumentará en 5 millones. ¿Bien? Como sabemos que estamos hablando de la población de la ciudad de Lima, pues lo quitamos y así el texto también se reduce. Estos recursos son muy importantes porque probablemente ustedes han hecho muchos de estos ejercicios en inglés, o bueno, también en español, que les dicen, ya, produce un texto de 150 palabras y no te puedes salir de las 150 palabras. Y Dios mío, estoy en 200, no, pues lo tienes que reducir a 150. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Cohesionarlo. Y en ese proceso utilizamos este tipo de recursos. Entonces puedo eliminar aquí esta palabra porque el significado se recupera. Aquí la puedo reemplazar, en lugar de decir el santo, pues si yo digo lo, ya tengo una palabra menos porque él cuenta como una palabra y así sucesivamente. ¿Bien?
El último recurso que utilizamos para cohesionar son los conectores. Los conectores nos permiten enlazar las ideas y hacer visibles los significados. Si yo, por ejemplo, digo, Juan estudió mucho, por lo tanto, sacó un 20 en la práctica. Muy bien, sacó un 20 en la práctica es consecuencia del esfuerzo que ha hecho en estudiar. Si yo digo, Juan estudió mucho, punto, sacó un 20 en la práctica. Sacó un 20 en la práctica sigue siendo consecuencia de lo anterior y cualquiera de nosotros nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Pero si yo coloco por lo tanto, lo que estoy haciendo es explicitar, visibilizar esa relación de consecuencia. Entonces, en textos cortitos es fácil que la persona que lee pues deduzca todas estas relaciones. Pero a lo mejor en textos más largos o más complejos conviene visibilizarlas y para eso existen estos conectores. Igual que en los procedimientos anteriores, hay muchísimas clasificaciones, muchísimas, dependiendo de los autores, dependiendo de las teorías, dependiendo de las listas. Ustedes pueden entrar en internet y pueden encontrar todo tipo de clasificaciones. Bien, aquí estamos proponiendo una desde el punto de vista didáctico para ordenar un poquito la información y para que nos ayude a seleccionar recursos cuando redactamos. Entonces aquí presentamos en dos tipos de conectores. El grupo 1 es cuando yo junto dos enunciados, como yo lo que acabo de decirles, ¿no? Juan estudió, por lo tanto, aprobó, por lo tanto, sacó un 20. Ya tengo los dos enunciados, estudió, sacó un 20. Perfecto. Entonces aquí utilizo conectores de adición, ya los conocen, de oposición o causalidad, ustedes lo pueden ver en el material. Pero el grupo 2 ya estamos pensando en un texto completo, en un discurso, incluso oral, como un todo. Entonces, cuando nosotros organizamos un discurso y tenemos una información completa que queremos transmitir, piensen, por ejemplo, en sus exposiciones, cuando tienen que exponer, este tipo de conectores ayudan a que la persona que nos está escuchando o leyendo sepa en qué parte nos encontramos. Entonces, si ustedes dicen, para comenzar, a continuación, el punto siguiente, ¿para qué me están sirviendo? Para ordenar la información. Entonces, estoy estableciendo una secuencia. Si yo, por ejemplo, digo, o sea, esto es, en otras palabras, estoy reformulando o explicando. Y si yo generalizo, pues por ejemplo, en resumen, en conclusión, cierre, etc. Entonces, a esto nos estamos refiriendo con los conectores del grupo 2. Los que se refieren ya no en el nivel oracional, chiquitito, sino en un discurso como un todo, en el que hay un comienzo, hay una presentación de la información, un orden y un cierre. En esa clave grande es en la que tienen que pensar. Yo les invito a que ustedes lo revisen y que utilicen los que necesitan, pero para la práctica cotidiana. Y como muchas veces tienen que exponer, para la exposición me imagino que no improvisan, sino que por lo menos hacen un esquema con algunas pautas. Cuando tengan que bien presentarlo por escrito o bien decirlo oralmente, consideren también estos elementos, porque ayudan al profesor que les tiene que seguir, ayudan a sus compañeros que les tienen que seguir, porque por ejemplo, si están hablando 10 minutos, 15, yo ya me cansé y escucho finalmente, digo, ya está terminando, ¿se dan cuenta? Entonces tienen una función y ayudan a seguir un discurso. Muy bien, espero que les haya ayudado, no he querido ser demasiado larga, pero creo que me ha salido más de lo previsto. Pero bueno, ustedes lo pueden ver por partes y revisarlo el tiempo las veces que ustedes lo necesiten. Muchas gracias.